Pero ya estamos en contacto con nuestro entrevistado, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y director de CLAPES UC. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Connie, buenos días, con mucho gusto de ¿Qué, estar acá conversando con usted. qué tal? Sí, pues ya lo vemos Sí, ahí también, así que lo saludamos sí, directamente a través de la gracias, cámara. Bueno, partamos, gracias. es inevitable, Felipe, no partir, digamos, por la cifra de IMASEC de diciembre que se acaba de publicar por el parte del Banco Central. La economía, ¿cierto?, da una sorpresa y cae un 1,0%, que es más de lo que los más pesimistas habían pensado en un menos 0,5%. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura hace usted sobre esto de diciembre y lo que ocurre durante todo el año? Esta discusión de que si Chile se salvó, pudo sortear o no la recesión durante 2023. Bueno, la verdad es que las cifras preliminares nos dicen, son preliminares de Mm, diciembre, pero con esto estamos cerrando el año, ya vamos a conocer después las cifras de cuentas nacionales con el último trimestre, que es el dato más acabado. Pero este preliminar de diciembre nos dice que hemos terminado en mala forma el año 2023. En mala forma porque terminamos con un IMASEC negativo. Hay que recordar que se esperaba, incluso la media del mercado esperaba algo positivo, en mm. torno a 0,5, y con el menos uno tenemos una situación marcadamente peor, alrededor de 1,5 puntos menos de lo esperado por el mercado. Ahora, yo no quiero quedarme solamente con el IMASEC de un mes, porque sería injusto, Sí. pero también es una campanada de alerta para lo que viene el año 2024. La economía chilena, si se corroboran estas cifras, va a haber crecido, va a haber caído, porque decimos Mm, crecimiento negativo es caída, un 0,2% el año 2023. 2023. Esto es una caída del Producto Per Cápita en torno a 1%. O sea, estamos retrocediendo. La economía como un todo está estancada, pero como la población sigue aumentando, ¿no es cierto?, el producto por habitante está cayendo. Claro. Con esto se corrobora también, este es el peor desempeño económico de nuestra región, de América Latina, después de Argentina y Haití. O sea, es una compañía en la cual Mm. no lo digo solamente por los antecedentes económicos, es una compañía en la cual uno no quiere estar en los peores lugares de la región, un país que había estado acostumbrado a estar dentro de los mejores países de la región. O sea, algo está pasando Mm. porque alguien podría decir, bueno, pero siempre el eterno cuento es que no, pero es que las cosas afuera están complicadas. Bueno, pues están complicadas para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Chile crece dentro de los que menos crece de la región, dentro de los 3 países que menos crece. Y yo creo que pone acento en un tema que es mayor, y es el tema del crecimiento económico de más largo plazo. Ujú. No quedarnos con la cifra del mes, con el año 2023, pero en 2024, si nosotros tomamos incluso la expectativa del Banco Central de 1,75% en su punto medio de crecimiento, todavía es un crecimiento muy pobre. Claro. O sea, esta economía no ha logrado con el levantarse, no logra despegar bien, y el último dato de diciembre nos está corroborando eso. Por lo tanto, el gran tema para el año Ujú. 2024 en materia económica es ciertamente cómo recuperar el crecimiento económico. Ya, yo estoy revisando los últimos dichos del ministro Marcel cuando conocimos el IMASEC de noviembre, ¿ya? Que era el penúltimo mes del año, donde la cifra fue de un crecimiento de 1,2%, en ese minuto también mayor a lo proyectado, que se esperaba como un 0,6%. Y el ministro Marcel dice que parte el 2024 con el pie derecho a partir de esta cifra. ¿Qué debiera decir hoy día entonces el ministro Marcel frente a este crecimiento negativo de diciembre? Que las cifras de diciembre lo hacen partir con el pie izquierdo, porque si él pensó que en noviembre partía con el derecho, Mm. ahora en diciembre las cosas cambiaron. Y no solamente la caída interanual, sino que hay una caída en diciembre respecto de noviembre de alrededor de 0,5 ¿Y eso qué lo en la explica? serie desestacionalizada. Mire, es interesante porque es bastante generalizado. Mm. Es una caída, si uno va al dato puntual y a los sectores. Hay una caída en la producción de bienes y también hay una caída en el comercio.
¿Ah? Hay una caída en el comercio en un mes como diciembre, en el cual nosotros esperaríamos que el comercio repunte en forma significativa. Bueno, no es así, y tenemos esta caída solamente compensada parcialmente por el sector servicios. Eso es lo puntual. Mm. Pero si usted me pregunta qué es lo que está de fondo acá, mire, de fondo, nosotros en CLAPE UC, Connie, elaboramos un indicador que es el índice de incertidumbre económica. Este índice de incertidumbre llegó a niveles muy altos, ya máximos en 15 años, por allá por 2022, poco antes del rechazo Ujú. en septiembre del 2022, el rechazo del primer proyecto constitucional. Bueno, este índice cayó en la incertidumbre, de acuerdo a lo medido, pero después empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre en lo constitucional, que se ha disipado, a mi Pero juicio, ya se terminó transitoriamente. esa, ya se terminó esa Sí, incertidumbre. sí, se terminó, yo le diría, en el corto plazo. Mm. Pero yo le aseguro que en la próxima elección vamos a volver a discutir. Algunos van a volver a plantear el tema de la nueva constitución. Ya lo ha planteado, ya lo ha dicho el Partido Comunista, que este es un tema que está ahí y entonces va a volver a la discusión. Por lo tanto, efectivamente es una caída en la incertidumbre en el corto plazo. Lo segundo es que tenemos fuerte incertidumbre en materia tributaria y en materia de pensiones, temas que son bastante significativos, ¿no es cierto? No conocemos el proyecto que va a presentar el ministro el mes de marzo, sin embargo, se han adelantado algunas cosas. Y el proyecto que ha sido presentado ahora, el de proyecto de cumplimiento tributario, bueno, parece que es prácticamente lo mismo, que tiene muchos elementos comunes con el que fue rechazado el año pasado, en marzo, en la Cámara. Entonces, y elementos que son bastante preocupantes, como por ejemplo dejar al Servicio de Impuestos Internos como juez y parte, como sacar el rol de los tribunales tributarios en la determinación, por ejemplo, de la elusión, Ujú. y que el peso de la prueba pase a estar en el contribuyente. Todas estas cosas muy preocupantes. Pero, y además, quiero unir a esto el problema que hoy día, Connie, es un problema que todos aceptamos transversalmente, el problema de la permisología, que en Chile se nos ha ido aumentando el plazo para Mm. desarrollar proyectos de inversión importantes. Bueno, De pero tal ahí manera está el que, proyecto de ley que ya está en el Congreso, ¿cierto? Ingresado hace, digamos, un par de semanas por el gobierno precisamente para atacar ese problema, que es evidente que todos por lo reconocen que lo supuesto, tenemos. mire, y al respecto, decirle que yo tuve el gusto de estar en La Moneda, ¿Mm? fui invitado a participar en la presentación del proyecto de ley, donde había 9 ministros que tuvieron que firmar, porque se cambian alrededor de 30 leyes en este proyecto para poder llevarlo adelante. Yo creo que esa es una buena iniciativa, dicho sea de Ya. paso, la iniciativa de permisología. Pero lo que pasa es que hay cosas que no requieren un trámite legal. Hay cosas que son de gestión, administrativas, y que sí se pueden tomar en el corto plazo. Fíjese que un proyecto de inversión grande que tome 11 años, un proyecto, el caso de un proyecto emblemático, Mm. minero, 11 años desde que el proyecto parte hasta que el proyecto termina, por la cantidad de permisos que hay involucrados, en buena medida por la cantidad de permisos que hay involucrados en el camino. ¿Cómo va a ser posible que instituciones como la Dirección General de Aguas, que tiene 6 meses para otorgar una concesión mayor de agua, hoy día esté tomándose más de 40 meses en responder para otorgar este permiso? Entonces, estamos ahogados con esto, y hay cosas en que va a ayudar mucho el proyecto de ley, al cual yo apoyo. Por supuesto, espero que sea enriquecido en la discusión parlamentaria, pero también tenemos que tomar acciones de que darle un sentido de urgencia a la acción funcionaria, y que esto pase a ser parte de la evaluación de un Ujú. funcionario, el responder a tiempo a los requerimientos de permisos que se hagan. Estamos conversando con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ahora, este no es un tema nuevo, hemos escuchado el drama de la permisología de hace años y la verdad es que, para ser justo, este es el primer gobierno que presenta un proyecto de ley al respecto para solucionarlo. Mire, Los diagnósticos Connie, estaban claros hace años, ¿o no? sí, sí, efectivamente, pero yo me recuerdo que en la época que me tocó estar a mí en Sí, el pues. gobierno, yo pedí un estudio simple. Dije, a ver, ¿cuánto se nos demora un Mm. proyecto de inversión? En esa época estoy hablando, el primer gobierno de Sebastián Piñera, 2010, periodo 2010-2014, lo pedí por ahí a mediados del gobierno, y demoraba 5 años. O sea, lo que sí ha pasado es que efectivamente es un problema
que tiene tiempo, pero que ha ido aumentando en el tiempo. Claro, sí. Entonces, no es algo que se haya que esté estable, que uno diga, mire, son los mismos 10 años que hacen 10 años atrás Ujú. o hacen 12 años atrás, sino que pasaron de ser 5 años a ser 10 a 11 años. O sea, este cáncer, la permisología, nos está ahogando y creo que yo espero que haya un apoyo y un aporte transversal a este proyecto, porque creo que es un buen proyecto para destrabar, pero se pueden hacer otras cosas que no necesitan Claro. la tramitación legislativa. Felipe, y complementando este escenario económico, que claro, lo que usted dice es que la verdad es que se confirma que estamos terminando con un 2023 peor de lo que pensábamos, porque estábamos con esta idea de que crecimos un 0%, que no es para descorchar champaña, pero por lo menos es plano, ¿cierto? Pero ahora entonces vemos que no, que cayó nuestra economía. ¿Significa que la economía chilena cayó en recesión o no es lo mismo? O sea, desde el punto de vista anual, ¿Sí? mire, técnicamente una recesión se considera recesión, así en términos coloquiales, ¿no? Porque hay estimaciones que son todavía más precisas y y más sofisticadas, cuando hay 2 trimestres consecutivos Sí. de caída del PIB respecto del trimestre anterior en la serie desestacionalizada. Pero si la economía chilena el año pasado tuvo crecimiento negativo, claro que sí estuvo en recesión, Ujú. no hay duda alguna. De que tuvimos recesión el año 2023. Y es muy probable que no ocurra esto, que haya una ligera recuperación el año 2024. Y a esto añadámosle un condimento, Connie, que estuvo también y que está en las noticias porque ocurrió ayer en la Sí, tarde, la que es la baja inflación de y la tasas. baja de tasas, sí. La baja de tasas por parte del Banco Central, donde veníamos ya de una información de una inflación negativa de 0,5, muy por debajo las expectativas de inflación que existían para el mes de diciembre. Entonces terminamos con un IPC negativo de 0,5. Esto permitió desde ese momento avisorar que iba a haber un recorte importante de tasas en la reunión de enero, porque hay que recordar que la próxima reunión de política monetaria es en abril, ¿no? Entonces, con el dato más el dato de IMASEC que hemos conocido hoy día, vamos a tener un proceso de rebaja de tasas significativo. El Banco Central está indicando que la tasa, hay que recordar que hasta ayer en la tarde la tasa rectora, la tasa corta de política monetaria, estaba en 8,25, quedó en 7,25 y debería llegar el segundo semestre al 4%. Ese es, ahora, Pero es ese es claro, pero significa eso y tal vez hay quienes esperaban que el Banco Central hubiera sido más agresivo, que bajara por lo menos 125. ¿Usted cree que debiera haber sido más agresiva la baja para poder llegar pensando en ese 4% a mediados de año? Mire, si usted me pregunta a mí, ¿Mm? sí, yo habría sido algo más agresivo. La decisión del Banco Central no fue unánime en todo caso. Hay No, que pues Luis recordar que hubo Felipe un voto de Céspedes, minoría Luis Felipe Céspedes estaba eh, por las 120, por bajar las por, 125. por bajar a 125 puntos base. La opinión mayoritaria, 4 de los 5 consejeros estimaron una rebaja de 100. Yo habría ido un poco más allá, pero le quiero decir una cosa, el Banco Central está haciendo su labor, Ujú. está en un proceso de rebaja de tasas que en una economía que muestra esta debilidad debería continuar y debería continuar en forma agresiva para llegar a los niveles más neutrales que se estiman en torno a 4% hacia fines de año, con una inflación que ya terminó el año pasado en 3,9, que se está acercando a la meta del 3 y que probablemente en 2024 va a terminar bajo el 3%. Cla- Entonces, en este escenario puede ser más agresivo el Banco Central, ciertamente mm. que sí. Pero le quiero decir, aquí hay una buena noticia y una mala A ver. noticia. La buena noticia es que esto de que bajen las tasas de interés, hay ciertos sectores donde pega fuertemente. Sector, por ejemplo, comercio, el crédito comercial es en general crédito corto, crédito en pesos, ese crédito debería caer en su costo. Y hay otro sector que ha estado muy afectado, que lleva bastante tiempo, un sector muy potente en la economía, que es el sector construcción, Construcción. que ha estado muy afectado por los incrementos de la tasa. Una economía débil y tasas altas es una pésima combinación para un sector tan importante que absorbe tanto empleo como es el sector construcción. Pero aquí viene, o sea, eso es una buena noticia, que Sí, tengamos un año donde vayan a bajar las tasas. La mala la mala noticia, noticia. o la noticia más bien de la dosis de realismo, Mm. es que no podemos esperar
que solo de la mano de la baja de las tasas de interés esta economía se vaya a recuperar. Necesitamos mucho más, eliminar incertidumbre en buena forma, tener un buen proyecto, proyectos que son amistosos con el crecimiento, con el empleo, con las oportunidades para las pymes. Hay que considerar, Connie, que en un país que está estancado es mucho más difícil conseguir recursos. Imagínense que además el último informe que tenemos, esta comisión que llamó el ministro de Hacienda, dice que por cada punto de crecimiento hay 800 millones de dólares brutos de mayor ingresos netos del fisco. Entonces, por cada puntito, 800 millones de dólares, yo creo que ahí está la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Está en el crecimiento económico. Entonces, tenemos que hacer mucho más para recuperar un crecimiento que nos permita obtener recursos con los cuales podemos ir a cumplir con los desafíos y las necesidades y nuestras necesidades sociales. Ya, pero volviendo al tema digamos, de la tasa de política monetaria, pensando en porque este anuncio se hizo ayer. Hoy día sabemos del menos 1%, del 1% cayendo la economía. Da la impresión de que está siendo muy conservador el Banco Central en su baja, ¿o no? Bueno, yo le decía hace un momento que sí, yo habría sido algo más agresivo. Yo estoy más bien en la idea de 125, incluso 150 puntos base de reducción en un escenario como el que está viviendo la economía chilena. Pero le quiero decir una cosa, ni por un minuto trataría yo de echarle la culpa al Banco Central de lo que está pasando, porque lo que está pasando tiene raíces más profundas. ¿Y ahí qué es lo que hace falta cuando usted dice, ya, obviamente las incertidumbres se entiende, pero estamos en medio de discusiones con la reforma de pensiones, con el pacto fiscal, la ley, digamos, el proyecto de ley de cumplimiento tributario, de obligaciones tributarias, la ley corta de ISAPRE? No es tan fácil bajar la incertidumbre con ese panorama. No, claro que no. ¿Qué medidas echa de menos si usted tuviera cargo de esto? Si usted tuviera cargo, mire, como estuvo hace años. No, yo no voy a hacer pero simplemente un análisis desde el mundo académico, que es donde estoy. Mire, si uno mira hacia atrás, hay un punto de quiebre aquí, Connie. El punto de quiebre es el año 2014. Si usted mira todas las series de crecimiento, ahí se nos cayó la economía chilena. Ahí empezamos una década en que, fíjese, en la última década, la inversión ha caído en 7 de 10 años. 7 años de 10 ha caído la inversión. O sea, tenemos un problema serio en productividad. Y fíjese que mientras la resiliencia de otras economías, como la economía americana, que todo el mundo está esperando una recesión en Estados Unidos, y la recesión no llega. Y aquí hay muchos elementos, un mercado laboral extraordinariamente flexible, pero también que está empezando. Aparentemente he leído algunas cosas muy interesantes respecto del rol de la inteligencia artificial que tiene la inteligencia artificial, la robótica y todas estas nuevas tecnologías, esta suerte de nueva revolución, porque estamos hablando de la revolución industrial, no la del 19, sino que estas nuevas revoluciones modernas tecnológicas que permiten aumentar productividad. Yo creo que hay que centrarse en eso y no seguir buscando con herramientas que lo que hacen es ponerle pelos a la sopa en materia de inversión y crecimiento. ¿Cómo cuál? ¿Quién le está poniendo en este minuto pelos a la sopa? ¿Qué proyecto? ¿El de incumplimiento tributario? A mi juicio, el proyecto de cumplimiento tributario tiene muchos elementos preocupantes que generan fuerte incertidumbre en el sector privado al darle al Servicio de Impuestos Internos el rol de juez y parte, al quitar atribuciones a los tribunales tributarios y aduaneros, al dejar el peso de la prueba. Fíjese usted, a usted lo declaran el usor y usted, de acuerdo a este proyecto, y usted debería probar que no es el usor. Entonces, al revés, cuando usted lo acusan de algo, la presunción de inocencia aquí no cabe en este proyecto. Entonces, creo que hay muchos elementos. Estamos por conocer lo que viene en marzo, pero aquí me parece que en este proyecto hay una insistencia en el mismo tema de sacar más impuestos. Mire, tenemos el royalty minero que ha dado entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB, el proyecto de royalty minero. Crecimiento económico que da 800 millones de dólares. Veo un muy bajo esfuerzo, por no decir casi nulo, en términos de reasignación de recursos públicos. Fíjense que se le encarga un informe a la OCDE, que a mí me dejó muy insatisfecho, porque
este es un tema que nosotros en CLAPE hemos estudiado, el tema de la reasignación de recursos, del mejor uso del recurso, de los pesos que Mm. son de todos los chilenos. Fíjese que dice, no, aquí hay apenas 0,1% del PIB que se puede reasignar, y 0,1% del PIB, para ponerlo en términos, son alrededor de 350 millones de dólares. Oiga, nosotros, de los trabajos que hemos visto, que hemos analizado, nosotros creemos que hay más cerca de 1 punto del PIB que se puede reasignar. Estos son 3.500 millones de dólares. Entonces, poca voluntad política en materia Ujú. de mejorar la eficiencia del gasto público. Y le quiero decir también que hay cosas que usted dirá, no son tan significativas, aunque usted las sube, pero las pensiones de gracia, por ejemplo, que se están otorgando, estas famosas pensiones, a delincuentes, me parece que es una muy mala señal de cómo se están gastando los recursos públicos. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, director de CLAPE SUCE, muchas gracias por esta conversación aquí con Mercado Central. Encantado, Connie. Que Muy esté muy buen día. bien, y la veo que la dejaron sola porque Sí, pues sí, la Gaby Villalobos está ¿cierto? tomando sus merecidas vacaciones para Oiga, retomar todos estos temas a la vuelta. yo le deseo a usted que también pueda hacer uso de sus merecidas vacaciones en algún momento. De mi asueto, ya. Y usted también. Eso. Muchas gracias, Gracias. Felipe. Que esté muy bien. Buenos Hasta días. luego.